El ejercicio 18 me dicen que tengo dos funciones f y g que son lineales y a partir de esas dos funciones me piden hallar un conjunto x que pertenece a los reales tal que las imágenes de f de x sean menores o iguales a g de x. ¿Ok? Entonces, necesito plantear esta inecuación y encontrar ese conjunto A que hace que esto se cumpla. Bien, en el literal B, ¿qué tengo? Necesito escribir que f de x sea menor o igual a g de x. Entonces, ¿quién es f de x? Esto que yo tengo acá. Menos 1/2 de x menos 5 tiene que ser menor o igual a g de x, que es menos 2 menos 4x. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sencillo, resolver esa inecuación y ver cuál es ese intervalo conjunto solución que me garantiza esto de acá. Bien, entonces, despejo las x, esto que está por acá se me viene para acá, me queda menos 1/2 de x más 4x menor o igual a menos 2 más 5. ¿Qué me va a quedar aquí? Menos 1/2 más 4. ¿Cuánto es menos 1/2 más 4? Tengo menos 1/2 más 4. Eso va a ser igual a este por este, menos 1, 4 por 2 más 8 sobre 2 por 1, 2. Entonces me está quedando menos 1 más 8, 7 medios. ¿Ok? Entonces voy a tener por acá 7 medios de x menor o igual a menos 2 más 5, 3. X va a ser menor o igual, esto que está acá me lo traigo para acá, ¿sí? Invertido, lo que está en el denominador pasa al numerador, lo que está en el numerador pasa en el denominador. Entonces me va a quedar 2 séptimos por 3. Entonces x va a ser menor o igual a 6 séptimos. ¿Cuál va a ser entonces la solución? Ese conjunto A que cumple esto que está acá. Veamos, si yo dibujo en mi recta real, por aquí estará el 0 y bueno, por acá estará el 6 séptimo. Entonces, ¿cuál va a ser la solución? Todos los x que son más pequeños o iguales al 6 séptimos. Como lo estoy incluyendo, el punto acá será cerrado y todos los que son menores a 6 séptimos son los que están antes. O sea que la solución es todo esto de acá. Bien, ese conjunto A va a ser igual a esos x que pertenecen a R y entonces ese conjunto va a ser desde menos infinito hasta 6 séptimos. ¿Ok? En este intervalo, para estos valores de x siempre se va a cumplir que las imágenes de f de x son más pequeñas o en su defecto iguales a g de x. Bien, lo vamos a ver mejor en el literal C. En el literal C tengo lo mismo. Esta función f de x tiene que ser menor o igual a esta función de acá. Entonces digo, menos x más 2 menor o igual a menos x más 1. Veamos qué sucede acá. Si yo despejo la x, este menos x se me viene para acá positivo, me queda menos x más x menor o igual a 1 menos 2. ¿Sí? Menos x más 2, menos x menos 1. ¿Y qué me va a quedar acá? Menos x más x me queda 0. Menor o igual a 1 menos 2 menos 1. ¿Sí? ¿Qué está pasando acá? Es cierto que 0 es menor o igual a menos 1. Yo sé que en mi recta real por acá estará el 0 y el menos 1 estará por acá. Entonces, ¿el 0 es más pequeño que el menos 1? No, esto es absurdo. ¿Sí? Esta solución que yo estoy encontrando acá no tiene ningún sentido. De hecho, se me están cancelando las x, o sea que no tengo ningún valor de x en esa solución. Y veamos gráficamente qué es lo que está pasando. Vamos a dibujar esas rectas, x e y. La primera recta la voy a dibujar en azul, que sería f de x menos x más 2. Veamos. Menos x más 2. O sea que mi corte con el eje y es 2
será por acá. Y la pendiente es de menos 1, ¿sí? Si la pendiente es de menos 1, que es lo mismo que yo tenga menos 1 sobre 1, para ir de un punto de esa recta o de esa gráfica a otro punto, ¿qué voy a hacer? Me muevo un espacio hacia la derecha, un espacio hacia abajo. Entonces veamos, estoy acá, me muevo un espacio hacia la derecha, quedo acá en el 1, y un espacio hacia abajo, entonces voy a quedar por acá en el 1 de ahí. Aquí tendré un punto. Si lo hago de nuevo, un espacio hacia la derecha, un espacio hacia abajo, entonces quedo por acá. ¿Bien? O sea que esa función es esta que tengo acá. Esta azul es f de x. Veamos ahora en negro la función g de x. Menos x menos 1. El corte con el eje y estará por acá en menos 1. ¿Bien? Y la pendiente es exactamente la misma que la de f de x. Esto que está acá. Para ir de un punto de la recta a otro punto me muevo un espacio hacia la derecha, un espacio hacia abajo. Entonces si estoy acá me muevo un espacio hacia la derecha, un espacio hacia abajo, será por acá. Un espacio hacia la derecha, un espacio hacia abajo, será por acá. Entonces esa recta es esta que está acá. Esta será g de x. Algo importante, las pendientes son iguales. Como la pendiente es la misma, yo lo que puedo decir es que esta función es paralela a esta otra función. Entonces veamos. ¿Qué es lo que yo estoy obteniendo acá? Esta restricción me dice que las imágenes de la función f tienen que ser menores o iguales a las imágenes de la función g. Supongámonos que yo estoy parado en este punto, ¿sí?, de la función f de x, que tiene como valor en x 2, ¿sí? Tengo la misma coordenada en x para la función f y la misma coordenada en x para la función g. Pero ¿qué pasa con sus imágenes? La imagen, cuando x es igual a 2 de esta función f es 0. Y la imagen de esta función g, cuando estoy en x igual a 2 es 1, 2, 3, menos 3. ¿Sí? Entonces, ¿la imagen de la función f es menor que la imagen de la función g? No, es mayor. Veamos otro punto. Supongamos que estoy acá. Cuando x es igual a 0 para ambas gráficas, la imagen en f de x, cuando x es igual a 0, es 2. Y la imagen de g de x, cuando x es igual a 0, ¿es cuánto? Menos 1. O sea que la imagen de f de x es mayor que la imagen de g de x. Y si me paro en cualquier otro punto, por ejemplo por acá, no sé cuál es este punto, pero yo sé que la imagen estará por acá, y la imagen para ese mismo valor en x de la función g la imagen estará por acá, o sea que es menor. Así que en conclusión, no hay ningún valor de x donde se cumpla que la función f de x sea menor o igual a la función g de x. Por eso obtuve acá un absurdo. La solución es que no hay ningún conjunto, ningún valor de x donde f de x sea menor o igual a g de x. Todo lo contrario. Las imágenes de f de x siempre van a ser mayores o iguales a las imágenes de g de x. En el ejercicio 19 me dan una función que mide el volumen de sangre a partir de el peso de una persona, ¿sí? Entonces, x va a ser el peso de la persona y la función f de x es la cantidad de sangre que tiene esa persona en litros. Primero me piden graficar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el gráfico? Vamos a hacer una tablita de valores. X e Y. ¿Sí? Vamos a tomar valores, por ejemplo, x igual a 0, x igual a 5, x igual a 10 y
creo que con eso basta. Bien, cuando x es igual a 0, si yo sustituyo el 0 acá, y es igual a 0, ¿sí? Vean que este ejercicio es bastante simpático porque es como que ya son problemas de aplicación y es donde se demuestra cómo uno modela matemáticamente situaciones de la vida cotidiana. Entonces esto lo que me va a permitir es saber, por ejemplo, lo pueden practicar en su casa de acuerdo a su peso, cuántos litros de sangre tienen ustedes. Meten el peso acá, si pesan 50, 60, 70 kilos, hacen esta cuenta y saben aproximadamente cuántos litros de sangre tienen ustedes en su cuerpo, ¿ok? Entonces, noten además que esta función tiene sentido para valores de x positivos, porque si tengo peso negativo no voy a tener litros de sangre negativos, ¿sí? Entonces ahí un poquito uno empieza a jugar y a pensar cómo utilizo adecuadamente este tipo de funciones. No va a tener ningún sentido para valores de x negativos. Bien, si x es igual a 5, aquí ¿qué me va a quedar? Si meto el 5 acá me queda 5 sobre 14. Y vamos a hacerlo mejor para que no me queden fracciones. Digamos, cuando x es igual a 0, cuando x es igual a 14 y cuando x es igual a 28. ¿Para qué lo hice así? Bueno, porque si meto el 14 acá, entonces me va a quedar 14 entre 14, eso es 1. Y si meto el 28 acá, 28 entre 14, eso es 2. Entonces me quedan los datos mejor. Para los puntos me quedan enteros y así el gráfico quizás sea más preciso. Entonces veamos. 7, 14, 21, 28. Vean que estoy haciendo las divisiones en el eje X de 7 en 7, ¿ok? Para no hacer de 1 en 1 y que se me haga muy largo. Y en Y sí de 1 en 1. Bien. Estoy manchando todo. Ok, entonces bueno, cuando x es igual a 0 y es igual a 0, tendré este punto por acá. Cuando x es igual a 14 y es igual a 1, estaré por acá. Cuando x es igual a 28 y es igual a 2. O sea que ahí tengo una función lineal. Bien, el gráfico será este que está por acá. Y bueno, esta es la función volumen de sangre. Bien, ya está graficada. Noten que si yo quisiese hacer el gráfico a partir de la pendiente, ¿qué es lo que digo? Me muevo 14 espacios hacia la derecha y un espacio hacia arriba. Entonces, si estoy... Bueno, aquí no me quedó muy precisa porque debería quedar acá, pero bueno, pensemos que está ahí. Si estoy en este punto y me quiero mover a otro punto de la gráfica, ¿qué digo? 14 espacios hacia la derecha, uno hacia arriba, estoy llegando acá. Si voy de nuevo 14 espacios hacia la derecha, uno hacia arriba y llego a otro punto. ¿Ok? Entonces ya tengo la gráfica. En la parte B me preguntan, ¿cuántos litros de sangre tiene una persona que pesa, por ejemplo, 58 litros o 46 litros? Bien, ¿cómo hago esto? Me piden los litros de sangre y dijimos que los litros de sangre era justamente la función f de x. Cuando la persona pesa 58 kilos, sería acá, y 46 kilogramos. Entonces, estos 58 kilos son ¿qué? El x. Y este 46 kilos es ¿qué? El x. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer allí? F de 58. Y f de 58 va a ser igual a ¿qué? A 1 sobre 14 por 58. ¿Y eso me da cuánto? F de 58 va a ser igual a 58 sobre 14. Y bueno, ahí hago la división y veo cuánto me da eso en decimales, o si no, empiezo a simplificar. ¿Bien? Gráficamente lo que puede pasar es que si yo ubico el 58 de x en mi grafiquita, voy a obtener que la imagen correspondiente va a ser 58 entre 14, que esto es aproximadamente, tendré
La mitad de 58 es 29 sobre 7. Y 29 entre 7 es aproximadamente 4 algo. ¿Ok? Veamos qué pasa ahora cuando evalúo f de 46. Hago lo mismo. 1 sobre 14 por 46, que es x. Y me va a quedar que f de 46 es 46 sobre 14 y eso es aproximadamente, la mitad de 46 es 23 y la mitad de 14 es 7. Esto es aproximadamente 3. ¿Sí? 3, algo. 3,2 por ejemplo. Bien, entonces cuando x es igual a 46, o sea, la conclusión final de esto. Ustedes sacan allí su cuenta precisa. Cuando una persona tiene un peso de 58 kilogramos, va a tener aproximadamente en su cuerpo 4 litros de sangre. Si una persona pesa 46 gramos, va a tener aproximadamente 3 litros de sangre en su cuerpo. Entonces véanse que estas funciones lineales se habla de una proporción justamente lineal. En la medida en la que voy aumentando de peso, voy teniendo mayor litros de sangre. ¿Ok? Entonces es directamente proporcional. ¿Por qué? Porque en la medida que aumenta mi peso, aumenta la cantidad de sangre que yo tengo en mi organismo. ¿Ok? Entonces, justamente, el volumen de sangre va a depender del peso que yo tenga, de mi masa corporal. Bien, y en la última parte me preguntan, ¿cuál será el peso de una persona que posee, por ejemplo, 3 litros de sangre o 2.500 centímetros cúbicos de sangre? Entonces, ahora, ¿qué es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo hallar el peso, es decir, x, ¿cuánto vale x? Si la cantidad de litros que yo tengo son 3 o 2.500 centímetros cúbicos. Entonces veamos acá. Si me están diciendo que tengo 3 litros de sangre, lo que me dicen es que f de x es igual a 3 litros. Entonces, ¿qué es lo que voy a hallar? A la x. Si tengo 3 igual a 1 sobre 14 por x y necesito hallar a la x, pues esto que está acá lo paso para acá, entonces me va a quedar 3 por 14 será 42. O sea que cuando una persona tiene en su cuerpo exactamente 3 litros de sangre, su peso será de 42 kilogramos. ¿Ok? Entonces, nada, yo puedo decir la respuesta como si una persona posee 3 litros de sangre, su peso será de 42 kilogramos. ¿Ok? Esto muchas veces es necesario hacer como una interpretación de qué es lo que estoy obteniendo. Bien, y si la persona tiene 2.500 centímetros cúbicos, ¿qué es eso de 2.500 centímetros cúbicos? Yo sé, tengo cierta... estos 2.500 centímetros cúbicos, los centímetros cúbicos es equivalente a tener esto que está acá, ¿cierto? Centímetros cúbicos o centímetros al cubo, y esto es exactamente lo mismo que mililitros, ¿ok? Entonces, si un centímetro cúbico es lo mismo que un mililitro, si tengo 2.500 centímetros cúbicos, ¿cuántos mililitros tendré allí? X cantidad de mililitros. Bien,
Entonces, es una regla de 3 simple. ¿Cómo hago esto? Multiplico el de abajo por la diagonal entre el que sobra. ¿Sí? Aquí multiplico y aquí divido el de abajo por la diagonal entre el que sobra. Entonces, ¿qué me va a quedar allí? Que x va a ser igual a ¿qué? 2500 por 1 es 2500, 2500 entre 1 es 2500, pero lo que va a pasar es que se me van a cancelar justamente las unidades de centímetro cúbico y me va a aparecer 2500. Entonces no tenía mucho sentido tampoco hacerla, porque si tengo que un centímetro cúbico es igual a un mililitro, pues 2500 centímetros cúbicos serán exactamente igual a 2500 mililitros. Bien, pero mi función está dada en litros. Si yo tengo mililitros, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo también sabré que un litro son 1000 mililitros. Bien, si un litro son 1000 mililitros, pues 2500 mililitros, ¿cuántos litros serán? ¿Ok? ¿Y aquí qué hago? Lo mismo. El de abajo por la diagonal entre el que sobra. Me desaparecen las unidades de mililitros y me queda entonces que x en litros va a ser igual a 2500 por 1 entre 1000. 2500 entre 1000, lo que hago es correr la coma, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? 2.5 litros. Bien, o sea que 2500 centímetros cúbicos son los mismos 2500 mililitros, y si la relación es de que un litro son 1000 mililitros y yo quiero ir de mililitros a litros, lo que hago es correr la coma. ¿Cuántos espacios? 3. Bien, entonces será, si estoy acá, 1, 2, 3. O sea que 2500 mililitros son 2,5 litros. Y con estos 2,5 litros hago la cuenta. Entonces, ¿cuál va a ser la cuenta que tengo que hacer allí? F de x será igual a 2.5. ¿Sí? Ese 2.5 también lo puedo colocar en fracciones como 5 medios. Bien, entonces vamos a dejarlo en 5 medios. 5 medios va a ser igual a ¿quién? A 1 sobre 14 por x, y despejo cuánto vale x. Este 14 que está acá lo paso para acá a multiplicar y me va a quedar 14. Puedo colocar el 1 acá. Sí, pero está sobreentendido. 14 por 5 medios igual a x. ¿Qué me va a quedar aquí? 14 entre 2, 7. Bien, y 7 por 5, 35. Entonces, x es igual a 35. Cuando, si una persona, la respuesta igual a la anterior, si una persona tiene, ¿cuántos litros? 2,5 litros de sangre, su peso será de 35 kilogramos. Ejercicio 21, estoy desarrollando otro problema de aplicación y me dicen, Pablo trabaja 10 días y le pagan 12 pesos diarios. ¿Ok? Entonces, en la primera parte me dicen elaborar una tabla donde n es los días trabajados y g el dinero ganado. Entonces digamos que voy a colocar por acá n y g. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer con esa tablita? Y bueno, si trabaja 10 días tendré que hacerlo acá para 10 días. Digamos, n, g, ok, ahí tengo los 10 días. N igual 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. ¿Qué voy a ir colocando acá abajo? La cantidad de dinero que Juan va ganando a medida que van pasando los días.
¿Ok? Entonces, en el día 1 Juan gana 12 pesos, ¿correcto? Al día 2, ¿cuántos pesos habrá ganado? ¿Qué tendría que hacer allí? Si Juan gana 12 pesos por cada día, entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Y veamos que voy a definir de una vez esa expresión algebraica que me piden en el literal D. ¿Qué es lo que yo tengo que saber? Me están dando una relación entre los días trabajados y el dinero ganado. O sea que me están pidiendo, esta expresión algebraica, me están pidiendo que defina una función que modele esto que yo tengo acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero ver? Necesito averiguar cuánto dinero gano en función, y vean que ya entro allí con la palabra en función. ¿Cuánto dinero gano en función de los días que trabajo? Entonces mi función va a ser que el dinero ganado en función de los días que trabajo, ¿ok? O de los días trabajados. Entonces, esa función dinero ganado me están diciendo que es G, entonces la voy a llamar G. Y ese G, que es el dinero que yo gano, va a estar en función de ¿quién? De N, de los días. Entonces G en función de N. ¿Cuál creen ustedes que va a ser entonces esa función dinero ganado en función de los días? ¿Qué es lo que yo voy a colocar acá? N van a ser los días, ¿ok? O sea que N va a ser mi variable independiente. De acuerdo a la cantidad de días o a los días que vayan pasando, yo voy a ir teniendo ¿qué? Mayor dinero, ¿sí? ¿Y cuánto gano diario? ¿O cuánto gana Juan diario? Juan gana 12 pesos por día. O sea que si él quisiese saber cuánto dinero gana al cabo de 5 días, ¿qué es lo que tiene que hacer? Multiplicar 12 por 5. Y ahí obtiene cuánto gana al cabo de 5 días. Bien, si quiere saber cuánto gana al cabo de 30 días, ¿qué es lo que hace? Multiplica 12 por 30 y ahí va a obtener su ganancia total. Entonces vean que acá el 12 siempre se mantiene constante, ¿ok? Es el valor por el cual yo voy a multiplicar la cantidad de días para saber cuánto gano. Bien, ¿y qué es lo que está variando? Esto es lo que va variando, que es justamente la cantidad de días. Entonces acá ya tengo una función. La cantidad de dinero ganado en función de los días va a ser igual a 12 por n. Bien, entonces, para el día 2 tendré el doble del día 1. Tendré 24. ¿Sí? Para el día 3, ¿cuánto tendré? Pues le tengo que sumar 12 pesos más. Tendré 36. Y si sigo, ¿qué es lo que va a ir pasando? Aquí tendré 48. Bien, si sigo tengo 60. Y así sucesivamente. Que es exactamente lo mismo que decir cuánto vale G de 1. G de 1 va a ser 12 por 1. Eso es 12. ¿Cuánto vale G de 2 al día 2? 12 por 2, eso es igual a 24. ¿Cuánto vale G de 3? 12 por 3 y eso es igual a 36. ¿Ok? Entonces ya tengo la expresión matemática acá. Y bueno, la tablita la terminan de completar ustedes allí. Es sumarle 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12. ¿Bien? Ok. ¿Cuál va a ser entonces el gráfico de esa función? Vamos a hacerlo por acá. X e Y. Entonces, X va a ir variando de 1 en 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 la cantidad de días. Y G, que es el dinero ganado, va a ir variando de 2 en 12. De 2 en 12. Entonces vamos a hacerlo acá de 12 en 12. 12, 24, 36, 48, 60. ¿Sí? ¿Qué hago? Bueno, cuando X es igual a 1, G es igual a 12. Entonces voy a tener esto por acá. Cuando X es igual a 2, G es igual a 24. Tendré esto por acá y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces estoy obteniendo allí una función
lineal. Esta será la función g de n en este caso. Digamos que esto es n. Ok, entonces tengo una función lineal. Es directamente proporcional. La cantidad de dinero que yo gano va a depender ¿de qué? Pues de la cantidad de días por el cual haga el cálculo, ¿sí? Voy a tener más dinero en el día 4, voy a tener más dinero en el día 6 y así sucesivamente. Bien, en la parte C me preguntan, si Juan trabaja 20 días, bueno, la pregunta dice, si en lugar de trabajar 10 días, trabaja 20 días, ganará el doble. Es decir, lo que me están preguntando es, vayamos acá, ¿cuánto gana Juan en el día 10? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues multiplicar 12 por 10 y eso será 120. ¿Sí? ¿Cuánto ganará Juan al día 20? G de 20 va a ser igual a ¿qué? G de 20 va a ser 12 por 20, ¿ok? Y 12 por 20 es igual a 240 y estamos hablando siempre de pesos. Entonces, si Juan está trabajando 20 días, ¿ganará el doble que lo que gana en 10 días? Sí. Vemos que acá tengo 240 y acá tengo 120. Entonces, el ejercicio 22 me dice que a medida que el aire va subiendo, se expande y se enfría. ¿Ok? Y bueno, me dan ciertos datos allí. Me dicen que la temperatura a nivel de la Tierra, del aire, es de 20 grados centígrados. Luego, cuando asciende ese aire o cuando se encuentra a 1 kilómetro de distancia, la temperatura es de 10 grados centígrados. Es decir, que la temperatura va disminuyendo. Entonces me piden encontrar una relación entre la temperatura y la altura, me están pidiendo hallar una función que me modele esto que está acá, graficar y decir cuál es la temperatura a los 3 kilómetros. ¿Ok? Entonces, veamos que me están diciendo hallar una relación entre temperatura y altura. Digamos que la temperatura la voy a llamar T y la altura la voy a llamar A, ¿ok? O una minúscula. Bien, entonces necesito establecer una relación entre esto y esto, entre temperatura y altura. ¿Qué información puedo extraer yo de esto? Me dicen que la temperatura a nivel de la Tierra es de 20 grados centígrados. Entonces, ¿cómo puedo interpretar eso? Si yo tengo que fijar como un sistema de referencia, ¿sí? Para poder saber desde dónde estoy midiendo esas alturas, ¿sí? Porque aquí me dicen temperatura a nivel de la Tierra y temperatura a 1 kilómetro de altura. Entonces, esas alturas tienen que estar medidas a partir de un sistema de referencias. ¿Cuál va a ser mi sistema de referencia? La Tierra, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser mi cero en ese sistema de referencia? Pues justamente la Tierra. Cuando estoy al nivel de la Tierra, la altura es ¿de cuánto? De 0, ¿sí? Entonces, si estoy al nivel de la Tierra, en este primer caso, al nivel de la Tierra, voy a decir que eso es 0, mi altura es 0, y la temperatura, cuando estoy a 0 kilómetros, la temperatura va a ser de 20 grados centígrados. Después, cuando asciendo 1 kilómetro, cuando la altura es de 1 kilómetro, la temperatura es ¿de cuánto? De 10 grados centígrados. Entonces, ¿qué tengo acá? Vean que tengo dos puntos. Digamos que este es el punto 1 y este es el punto 2. Bien, con estos puntos que yo tengo acá, puedo dar ¿qué? Puedo graficar, puedo dar cuál es esa relación entre la temperatura y la altura y bueno, puedo hacer cualquier cosa que me estén pidiendo allí. Entonces, vamos a graficar estos dos puntos. Si yo los grafico, en el eje X tendré que las alturas. Esto será altura. En el eje Y tendré temperatura. ¿Ok? La altura en kilómetros, la temperatura en grados centígrados. Entonces, veamos.
tendré el punto 1, cuando estoy a una altura 0 y a una temperatura de 20 grados. Entonces, cuando mi altura es de 0 grados, acá, ¿cuánto vale la temperatura? 20 grados, digamos que está por acá. Entonces tengo el primer punto. Cuando estoy a una altura de 1 kilómetro, o sea, por acá, la temperatura es de 10 grados. O sea que el punto será este de acá. Bien, si yo uno esos dos puntos, obtendré esta función que está acá, que es la que me modela esto que está sucediendo acá. La temperatura en función de la altura, la temperatura del aire. Bien, ya tengo allí la gráfica. Notemos algo importante acá. Vean que cuando estoy a una altura de 2 kilómetros, ¿cuánto vale la temperatura? 0. ¿Sí? Y a partir de la altura, a partir de 2 kilómetros en adelante, la temperatura se va haciendo cada vez menor y ahora va a tomar valores negativos, justamente porque me dicen en el enunciado del problema que a medida que voy subiendo, se enfría el aire. Es decir, que la temperatura se va haciendo menor. ¿Ok? Entonces, bien, ¿cuál va a ser la relación, la función analíticamente que me representa eso que está pasando allá? Lo puedo sacar de acá o lo puedo sacar de acá, ¿sí? Si tengo dos puntos yo puedo definir cuál es esa función. Bien, si lo saco con esto que está acá, que tengo dos puntos, ¿qué ecuación voy a utilizar? Ecuación punto pendiente. ¿Ok? ¿Cuál va a ser la pendiente? ¿La puedo ver con los dos puntos o la puedo ver acá? Vean que la pendiente es bastante simple. Esto es 10, esto es 20. Entonces, si yo quiero ir de un punto cualquiera a otro punto de la gráfica, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vean que acá me estoy moviendo un espacio hacia la izquierda y 10 espacios hacia arriba, ¿sí? Entonces, la pendiente va a ser ¿cuál? Vamos a hacerlo aquí. M va a ser igual a un espacio ¿hacia dónde? Hacia la izquierda, en el eje X. Entonces acá tendré 1. Y 10 espacios, pero 1 negativo. ¿Bien? Y 10 espacios hacia arriba. ¿Ok? Entonces en el eje Y voy a tener 10. Habíamos dicho en videos previos, si no se los voy a dejar ahí en el enlace, esto de la pendiente, si no lo comprenden, que este menos 1 es exactamente lo mismo que lo tenga acá. Y es exactamente lo mismo que esté por acá. ¿Ok? Entonces la pendiente en definitiva es ¿cuánto? Menos 10. Bien. ¿Qué otra cosa estoy viendo acá en el gráfico? Que el corte con el eje Y es ¿cuánto? 20. O sea que esa función, que vamos a llamarla T, temperatura en función de la altura, va a ser igual a ¿quién? A la pendiente, que es ¿cuánto? Menos 10 por justamente la altura, menos 10 por A, y el corte con el eje Y es ¿cuánto? 20. Entonces aquí voy a colocar más 20. ¿Sí? Saqué la información del gráfico. Si lo quiero sacar de acá, que fue lo que dije inicialmente y terminé haciéndolo con el gráfico, pero si lo quiero sacar de acá, hago exactamente lo mismo. Vamos a comprobar que la pendiente la calculé correctamente. M va a ser igual a ¿quién? I2 menos I1. 10 menos 20 sobre x2 menos x1, 1 menos 0, 10 menos 20 menos 10, 1 menos 0, 1, entonces allí me está quedando pendiente menos 10. ¿Bien? Y si digo y menos y sub 0 igual a m por x menos x sub 0, y menos y sub 0, ¿quién es y sub 0 y x sub 0? Cualquiera de los dos puntos, vamos a usar este. Y menos 20 va a ser igual a la pendiente que es menos 10, por x menos x sub 0, por 0, menos 0. Aquí me va a quedar y menos 20 igual a menos 10x. Y si paso esto para allá, y va a ser igual a menos 10x más 20. ¿Ok? Finalmente,
me estaban pidiendo cuál es la temperatura a los 3 grados. Entonces, o lo veo en la gráfica, ¿sí? La temperatura a los 3 kilómetros. Noten que si me muevo acá a este que es en los 3 kilómetros y busco ese punto en la gráfica, ¿cuál va a ser? Pues justamente me estoy moviendo para acá y luego me estoy moviendo para acá. Ese valor que está allí es ¿de cuánto? De menos 10 grados centígrados. ¿Ok? Si no, lo veo allí en la gráfica, lo sustituyo acá en la expresión y voy a obtener lo mismo. ¿Cuál es la temperatura a los 3 kilómetros? Y eso va a ser igual a menos 10 por 3 más 20. Y esto me da menos 10 por 3 menos 30 más 20. Esto me da menos 10 grados centígrados. O sea que cuando el aire está a los 3 kilómetros, la temperatura es de menos 10 grados. En el último ejercicio de los problemas aplicados, me dicen que cierta guardería tiene una relación entre los ingresos totales y los costos mensuales. El dinero que le entra mensualmente está dado por esta función que está acá, r de x igual a 450x, donde x representa a cada niño, y los costos mensuales van a ser igual a 350x más 3500. Entonces lo que me están preguntando es, ¿cuántos niños, donde los niños son las x, se necesitan inscribir en la guardería para llegar al punto de equilibrio? Eso del punto de equilibrio me lo explican allí en la guía. Me dicen que el punto de equilibrio es cuando r de x sea igual a c de x. ¿Sí? Punto de equilibrio es cuando el ingreso sea exactamente igual al costo mensual. Bien, entonces, justamente lo que me están pidiendo plantear es esto que yo tengo acá. Cuando el ingreso total va a ser igual al costo mensual. Entonces, si igualo esas dos funciones, que serían 450x igual a 350x más 3500, ¿qué es lo que me están pidiendo averiguar? Si yo hago esta igualdad acá, ¿cuántos niños necesito para que ese monto sea equilibrado, ¿sí? Sea el mismo? Bien, entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer acá? Bueno, voy a despejar a la x, que es la cantidad de niños. Me va a quedar 450x, estos 350 se vienen para acá, menos 350x, y esto va a ser igual a 3500. 450 menos 350 es 100x, igual a 3500. X va a ser igual a 3500 sobre 100. 3500 sobre 100 es 35. Bien, entonces, ¿cuál es la interpretación de esto? Veamos de nuevo. ¿Cuántos niños se necesitan inscribir para llegar al punto de equilibrio? Si yo igualo estas dos expresiones, justamente lo que voy a despejar es el valor de x. Este valor de x me dice que con 35 niños yo voy a poder cubrir los gastos mensuales. ¿Ok? Si yo tengo 35 niños, tendré la misma cantidad de dinero acá en los costos mensuales que en los ingresos totales. Vamos a probar. R de 35. R de 35 va a ser igual a sustituir el 35 acá. Será 450 por 35. Y 450 por 35 me da 15.750. Entonces esto será 15.750 pesos. Bien. Y veamos ahora cuánto me da C de 35. C de 35 va a ser 350 por 35 más 3.500. Vamos a ver cuánto me da eso. 350 por 35 más 3.500. Y eso me está dando 15.750.
750. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Necesitaré 35 niños para que mi costo, para que mi ingreso total sea igual a mi costo mensual. ¿Ok? Entonces ven que es bastante sencillo, es un ejercicio aplicado a la realidad, es un ejercicio que cualquiera puede aplicar y que justamente estos ejercicios lo que hacen es trasladarme a situaciones, a modelar todo lo que sucede en la realidad en lenguaje matemático y verle el sentido, que realmente todo esto es aplicable a la vida real y que si los podemos entender y si los podemos interpretar, pues podemos darle un mejor uso a las matemáticas. No solo decir, bueno, ¿para qué me sirve esto? Sino ver que realmente funciona. Es menos x menos 1. Voy a aplicar exactamente lo mismo. F de x menor o igual a g de x. Entonces tendré menos x más 2 menor o igual a menos x menos 1. ¿Ok? Veamos qué pasa acá. Si yo paso este menos x de este lado de la inecuación, ¿qué va a pasar? Menos x más x. Y si yo paso este 2 que está positivo para acá, me va a quedar menos 1 menos 2. ¿Y aquí qué pasa? Menos x más x me queda 0 menor o igual a menos 3. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Ven que se me está anulando la variable. Entonces, ¿qué puedo concluir yo de esto? ¿Cuál será ese conjunto que hace que f de x sea más pequeño que g de x? Vamos a graficarlo para que lo vean. Ya sabemos cómo graficar las funciones lineales, ¿ok? Ambas tienen pendiente negativa. El corte con el eje y, este es el corte con el eje y de f de x, este es el corte con el eje y de g de x. ¿Cómo hacía para hallar, por ejemplo, otro punto de la función a partir de la pendiente? Vamos a... Entonces, vamos a ver con f de x. Sé que el corte con el eje y es 2. Entonces cortará por acá. ¿Bien? Y la pendiente es de menos 1 sobre 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que me dice? Que me voy a mover, si estoy en un punto de esa función o de esa gráfica, me voy a mover un espacio hacia la derecha, un espacio hacia abajo, ¿ok? Entonces tendré un espacio hacia la derecha, será hasta acá, hasta el 1, y un espacio hacia abajo, entonces llego acá, al 1 de i. Bien, si quiero otro punto, me muevo uno hacia la derecha, uno hacia abajo, entonces esa recta es esta que está acá. Esta es f de x. Si no, hacen la tablita y listo, consiguen varios puntos y ya está. Con g de x, el corte, ¿cuál es? El corte con el eje y es menos 1, o sea, será por acá. Y la pendiente es exactamente la misma que la de f de x. Un espacio hacia la derecha, un espacio hacia abajo. Entonces digamos que estoy acá, un espacio hacia la derecha, un espacio hacia abajo, por acá tendré un punto, un espacio hacia la derecha, otro espacio hacia abajo, estaré por acá, y entonces esa función es esta que está acá. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Esta es la función g de x. Yo me doy cuenta que esas funciones tienen la misma pendiente. Si tienen la misma pendiente es que son paralelas, ¿ok? ¿Y qué es lo que me están pidiendo? Cuando f de x, esta función azul, es menor o igual a esta función negra. ¿Y qué es lo que estoy consiguiendo? Y vean lo que conseguí acá. 0 menor o igual a menos 3. ¿0 es menor o igual a menos 3? No, esto es absurdo. El 0 es mayor que el menos 3. Entonces lo que estoy consiguiendo aquí, viéndolo en el gráfico y con este resultado, es que no existe ningún valor de x
donde se cumpla eso que está ahí. Que f de x sea menor o igual a g de x. ¿Por qué? Lo estamos viendo acá. Siempre, para cualquier valor, supongamos que estoy, bueno, acá, en x igual a 2, ¿sí? Este es x igual a 2. En x igual a 2, ¿cuánto vale la imagen de esta función f de x? Si x es igual a 2 y es igual a 0. Y en la otra función, si f de x, esto era 4, menos 4, si cuando x es igual a 2, la imagen de esta función es menos 4. O sea, la imagen es, esta de acá es menor que esta de acá. ¿Bien? Entonces, para ningún valor, vean que la imagen, por ejemplo en este punto, digamos que es 4, la imagen va a estar por acá. No sé qué tan preciso lo estoy haciendo, pero bueno, digamos que la imagen está por acá. Y para esta función, cuando x es igual a 4, la imagen estará por acá. O sea, no hay ningún valor o no hay ningún conjunto, en este caso el conjunto A, donde se cumpla que la imagen de la función f de x sea más pequeña que la imagen de la función g de x. ¿Bien?